Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Russo Ciaviaga, veterinario especializado en etología clínica veterinaria. No tuve mejor idea que hacer un podcast llamado Podcan y Podcat, en donde vamos a intentar explicar y entender el comportamiento animal. Presenta Veterinary HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Episodio 1. La domesticación del perro. Cuando venía para acá, literalmente, uno entiende a pensar, bueno, ¿por qué el vínculo entre el ser humano y en este caso los animales de compañía, sean perros o gatos, tienen tanta llegada, ya no solo en materia laboral, sino en lo salado que está la domesticación, en este caso, de estas especies? Porque yo soy veterinario, tengo una perra de 12 años y le tocaba unos bultos y sabía o sé o tengo que recomendar de que eso debería ser evaluado para saber si es un tumor benigno o maligno y en ese caso mejorar o no la calidad de vida, etcétera. Eso lo hago yo con mis pacientes, lo hacen los médicos veterinarios, pero también lo hacen los doctores, los médicos para humanos, porque las emociones muchas veces nublan lo que la biología da. Una madre que es médica muy difícil pueda decir que su hijo tiene leucemia, o sea, no lo acepta como especie, como vínculo, como amor, como esa empatía. Quizá no le pase con otras cosas, lo cual es cierto, y entonces ella no puede actuar, o niega, o es negligente esta señora con su mamá en medicina y lo deriva. A mí me pasa muchas veces lo mismo con mi perra. Ayer, tocándole ese tumor, yo podía hacer dos cosas, porque tengo las dos posibilidades: ignorarlo y bueno, saber que el perro vive lo que vive, etcétera, etcétera, o estudiarlo y recibir una mala noticia. Recibir una mala noticia, en este caso, para mí y mi perra, es como que no estoy preparado. Por lo tanto, pensaba que inevitablemente han llegado a un nivel de domesticación, en este caso, que es lo primero que vamos a hablar, porque para hablar de los comportamientos tenemos que saber de dónde venimos. El nivel de domesticación que han llegado al punto tal de ocupar lugares emocionales que solamente en teoría ocuparían la misma especie, ¿no? Y dicho sea de paso, todavía estoy en duda de saber si voy a averiguar lo que tiene mi perra o no. Sin embargo, como médico veterinario, y donde soy totalmente escaso de sentimientos para con la mascota, más allá de la empatía, se lo tengo que decir al tenedor. Y es una duda existencial, porque se lo tengo que decir y le traslado mi problema, que es: o disfrutás a tu perra, o a tu perro, a tu gato, o a tu gata 2 semanas, o no le digo nada y que viva estas 2 semanas lo más felices. Obviamente, lamentablemente, tengo que optar por la primera, por la profesión, pero pone en duda hasta la profesión en sí. En fin, nosotros, en este caso, para hablar de la domesticación del perro, tenemos que irnos bastante atrás, e inclusive bastante atrás de la agricultura. El ser humano, básicamente, después del fuego, que logró que todo lo destinado a digerir comidas crudas se destine a que se desarrolle el cerebro, porque comíamos comida, valga la redundancia, cocida, por lo tanto ya venía digerida, en fin, los nutrientes venían mejor. Entramos a evaluar, pensar, salir, evaluar estrategias, tener relaciones, comunicarnos, etcétera, porque nuestro sistema nervioso se desarrolló. Hasta antes de eso estábamos todos más o menos en la misma: lobos, humano, mosquito, bueno, no, mosquito capaz que no, pero sí. Y de hecho, los animales, después de todo esto, creo que estamos acá gracias a la domesticación del caballo, que logró, entre otras cosas, intercambiar cultura, información, o sea, son nuestros primeros internet. Bueno, y ni que hablar de guerras, etcétera, etcétera. Y para hablar de domesticación, creo que es importante por lo menos tener una idea de en qué consiste. No todo es domesticable, o quizás sí, pero lleve su tiempo. Y a ver, como término biológico, y si nos centramos en los animales, la domesticación básicamente es el proceso que implementamos nosotros, que involucra obviamente el cuidado de una especie y que esa especie nosotros hemos logrado que haya un cambio genético durante varias generaciones
y por lo tanto cambiamos la morfología, o sea, la forma, la fisiología, o sea, logramos que unas vacas de litros que son impensados si fuese salvaje, y comportamentales. O sea, hemos logrado, por ejemplo, que el lobo, que fue en los principios un enemigo, una competencia, hemos logrado de que su comportamiento cambie producto de, bueno, la domesticación y el consiguiente la llegada al punto final de este podcast, que es el perro. Por lo tanto, este proceso es diferente a lo que se puede decir amansar, ¿no? Que es hay una tendencia que un animal tolere a una persona, sí, que no escape. O sea, videos de gente con leones y demás no son domésticos, son amansados, sí, o sea, son los mismos, pero que han perdido. Por lo tanto, a veces es más peligroso, y aconsejo desde acá, en mi humilde opinión, que antes de adoptar un tigre de Bengala, adopten a una mascota que sufrió un proceso de domesticación. La pregunta que todavía muchos se hacen y que está en debate, pero cada vez, debido obviamente a los avances en la tecnología y a que hay muchas especializaciones que intentan seguir contando la historia sin quedarnos en cómo nos la contaron, básicamente. Ya se ha cuestionado cuándo ocurre la domesticación en el perro y además por qué. Y si en realidad fue una domesticación buscada por el hombre o a la inversa. Fue una búsqueda del lobo de hacerle entender a ese primer ser humano que se había comido 2 costillas y estaba más inteligente, de decir, che amigo, mirá que yo a vos te sirvo. ¿Por qué? Porque se tendía a pensar de que la agricultura, hace como 10.000 años aproximadamente, cuando nos volvimos sedentarios, nos hizo tener el poder de domesticar a muchos animales en función de lo que vivíamos. Lo cual es cierto. La cabra hace 10.000, 11.000 años, la vaca hace 10.000 años, la oveja hace 9.000 años, el cerdo hace 8.000 años, el caballo hace 5.000 años, más o menos. Sin embargo, en el perro la cosa parece ser un poco distinta. De hecho, oscila entre 10.000 y 30.000 años o más. Se han encontrado restos fósiles en Bélgica de 36.000 años y en Siberia de 30.000 años. En momentos en donde la población humana se empieza a desplazar por distintos lugares de la exploración humana. Aquellos que salieron de las cavernas a ser cazadores se empiezan a desplazar. Por lo tanto, parecería ser que si en Siberia encontramos restos de los posibles cánidos o de los primeros cánidos, y en Bélgica también, y en otras zonas también, parece que lo que en teoría, que ahora vamos a ver que fue una domesticación, ocurrió en distintos lugares, ¿sí? En distintas zonas del planeta, y no necesariamente en los lugares donde se ocurrieron los primeros asentamientos, que si mi maestra no me mintió, es entre el Éufrates y el Tigris, más o menos, ¿no? Por ahí. Al parecer, en realidad, mucho antes de la agricultura, de la invención de la agricultura, el hombre empezó a desplazar por distintas zonas producto del cambio climático y buscaba, de alguna manera, encontrar terrenos fértiles para intentar cazar. Estamos hablando de que había una era en el planeta donde las temperaturas estaban muy por debajo de lo que hoy entendemos como normales. Y según cuentan, y no es que lo diga como una historia, sino que la academia se pone en acuerdo, desacuerdo, porque todavía estamos muy, muy bebés en esto de entender hasta inclusive el planeta. Sin embargo, el lobo, el Canis lupus, una especie salvaje que también convivía en esos tiempos y que competía con el hombre por la caza y demás, empezó a ver de que si seguía a esta gente que con el fuego y las herramientas cazaba, era bueno cazando, los lobos también lo son, también viven en una especie de mundo gregario en donde hay ciertas castas, en los perros también sucede. Empezaron a ver de que si acompañaban a estos tipos, quizá era más fácil acceder al alimento. Sin embargo, el lobo, además de carnívoro, también es carroñero. Al igual que, por ejemplo, nuestros perros, que muchos intentan que no le revise la basura. Y bueno, hace 30.000 años que lo viene haciendo. Entonces se empezaron a acercar.
Al principio, lógicamente, era el encuentro de dos especies, de dos mundos. Pero los procesos cognitivos que tienen tanto las personas como los perros, que es evaluar la situación, a ver si esto a mí me conviene, a ver si este tipo me va a pegar un palazo, a ver si este perro, este bicho, que no es un perro, perdón, este lobo, me va a morder. Empieza a generar un vínculo, en donde vos me servís y yo te sirvo, porque en realidad, cuando vos cazás no se acerca más nadie, y vos me dejás como lo que sobra para mí, vos sos más inteligente en esto de tirar herramientas, yo tengo que andar corriendo, y si, fracaso, me queda poca energía. Bueno, entonces fue el lobo el que decidió decir, che, me parece que esta gente nos conviene. Y así, en las descendencias, que iban viendo que eran vecinos de los primeros humanos, y los humanos veían que eran vecinos de los primeros lobos que veían, se fue generando como una especie de simbiosis o de mutualismo, porque los dos generaban para consigo un beneficio a través del otro, que es distinto que el comensalismo, donde uno recibe un beneficio y el otro no le cambia mucho en nada. Es tanto el origen que tiene el perro para con el lobo, de que en los estudios basados morfológicos, comportamentales y la genética, el ADN mitocondrial del perro es idéntico al del lobo en un 99.8%. O sea, el 99.8% del caniche comparte genes con el lobo. Y fíjense que entre el lobo y el coyote, que es el pariente salvaje ahí medio más cercano, comparten aproximadamente el 96%. Por lo tanto, el origen, al parecer, es obviamente del lobo. Se dio en distintos lugares, pero se dio mucho antes que la domesticación. Y parecería ser que fue el primero que le hizo entender al hombre que si contaba con otros recursos, quizá podía mejorar. O un gran hallazgo de los lobos y lo que nos hizo ahora como seres humanos, o su perdición, porque le enseñamos a que podemos manipular cosas. Eso es básicamente la historia de la domesticación de este perro y el origen de dónde viene. Pasado el tiempo de esta situación en donde, bueno, vos comés y yo voy después, etcétera, etcétera, se logra algo que ahora parece muy simple, pero que en ese momento creo que fue producto de obviamente, la inteligencia y de la gran observación. Y empieza a ocurrir lo que se llama la selección de ejemplares, que al hombre le benefician más de los que no tienen esas características. Por lo tanto, una loba, la llamabas o te acercabas y estaba todo bien, había onda entre en este bebé humano y en esta bebé loba. El hombre empezó a ver de que si había un macho que cumplía las mismas características y los cruzaba, o sea, de alguna manera influía en que ellos dos se procrearan, iban a dar una descendencia, o sea, iban a dar una camada, hijos o lo que fuere, con las mismas características. O sea que básicamente descubrieron que los factores se heredan, ¿sí? Y así comienza el proceso de selección de estos primeros lobos que se acercaron, y el hombre empieza a tomar las cadenas del asunto, porque elimina, obviamente, a todos los que no le cierren en cuanto a agresividad y demás. Y eso hace de que los animales o los demás lobos que se querían sumar a esta especie de, bueno, feria donde hay gente que caza y que yo como y no tengo. Sí, pero a esta fiesta se entra con ciertas condiciones. Si sos malo, nosotros como humanos somos malos contigo y te matamos. Entonces se divide el mundo del lobo entre los que se iban reproduciendo, iban siendo amistosos, iban progresando por el mundo del humano, y los que, obviamente, quizás no entendiendo, quedaron afuera y siguieron siendo lobos porque en realidad no pudieron entrar al mundo de la selección, producto de que no llenaban los requisitos. Pura burocracia de hace 30.000 años, si se quiere. ¿Qué hicimos ahí nosotros a partir de eso? Bueno, ahí sí, empezamos a hacer cambios en los primeros lobos, que llevó a la domesticación a lo largo del tiempo, que es lo que hablamos antes de cambios morfológicos, genéticos y de comportamientos que le hicimos a una especie. Por lo tanto, al seleccionar animales más tolerantes, menos agresivos, se llega a un evento importante en la domesticación de los primeros lobos, y es la neotenia,
como principal factor de domesticación, y también otros cambios. La neotenia consiste simplemente en que un perro adulto muestre un comportamiento que en machos de aspecto parecido al de un lobo de pocos meses no lo muestren. Es retener básicamente los caracteres juveniles en la edad adulta. Es ser un labrador que tiene 8 años y todavía te pide la pelota para jugar. Y según muchos ese fue el primer o el gran cambio. Que un perro básicamente sea como en toda su vida igual. Lo cual es muy loco. Porque aunque a muchos de nosotros nos dicen, y creo que me involucro, no maduras más, y está como mal visto. Bueno, nosotros en los perros los fomentamos. Vos no madures más, quédate así. Eso da como resultado que un perro adulto, por ejemplo, se pueda adaptar a un entorno doméstico, dependa más de los propietarios, porque soy adulto pero soy medio joven. No soy agresivo, porque los jóvenes no suelen ser tan agresivos como los machos. Voy disminuyendo el instinto de depredar, porque soy joven y me inclino hasta más por el juego. Entonces, eso es un cambio que es bastante interesante de marcar, porque es un cambio en la principal conducta, que es: no seas más violento, amigo, vení. Vamos a hacer un poquito nene toda tu vida. Después, obviamente, todo eso trajo aparejado que el perro cambie, por ejemplo, las conductas sociales. Los dos establecen jerarquías, el lobo y el perro. En realidad, en el perro la jerarquía es mucho menos marcada que en el lobo y aparece antes. En fin, también la conducta de alimentación. El lobo muestra una forma de alimentarse bastante flexible, pero es mucho más marcada en perro. De hecho, la domesticación ha logrado algo que se llama tipo neofobia alimenticia, y acá nosotros logramos que un perro coma desde carne hasta lechuga, sin nada, sin sal, muy sana. Hemos logrado que los gatos, en vez de comer pollos, o sea, aves, se les dé por comer aceitunas, qué sé yo. O sea, eso es un cambio bastante grande y es producto de la domesticación. También cambiamos la forma de comunicarse. Los lobos raramente ladran. O sea, hay un lobo, sí, en la India, que se llama Canis lupus palieps o algo así, que parece que sí, que ladra, pero en realidad aúllan. En nosotros con los perros lo que cambiamos es esa forma de comunicarse. Ladran. Y ladran en contextos diferentes, y el ladrido puede ser desde un ladrido y después gruñido, como pueden también gemir, o sea, también pueden ser ambiguos, también puede ser que nos estén señalando algo, también ha cambiado la postura, marcan más seguido que los lobos. O sea, le hemos cambiado la fisiología y hemos cambiado básicamente la forma en, por ejemplo, hablar. Los perros aúllan algunos, pero han logrado decir, che, el ladrido parece que funciona más. Tanto es así que la evolución de las especies sin la intervención del hombre, al parecer en algún momento miró esta situación y dijo, pero acá estos animales que están con esta gente tienen más posibilidades de procrear, ¿sí? Entonces ayudemos a que esta especie evolucione. Una loba tiene un celo una vez al año, normalmente en épocas en donde sus crías obviamente van a estar mejor alimentadas producto de la estación del año. Sin embargo, las perras tienen celo entre 4 y 6 meses. Ya le dejó de importar un poco si nacen en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque hay un tipo que me cuida. Si le sumamos también a la parte del macho, el lobo también tiene la espermatogénesis. Esto es, bueno, estoy como pronto para procrear en la misma época que el año que la loba. Y el perro lo tiene todo el año. Por lo tanto, la domesticación y la evolución se amigaron, o no sé si alguna vez se pelearon, pero en un momento sé que parecía ser que la evolución era solo lo único que podía existir. En este caso parece que se amigaron y todo eso nosotros logramos a través de estos cambios, logramos a través de domesticar a este animal. Muchísimo antes que a los anteriores, incluso con un inicio, si se quiere, o con el puntapié inicial de todo lo que después se dio, gracias a que 3-4 lobos dijeron,
che, gente, para mí hay que seguir a estos tipos porque no sé bien lo que es el fuego, no sé bien lo que es una lanza, pero es más fácil irnos atrás de esto que seguir corriendo. Es momento de cambiar. Y ahí se domesticó al perro. Ahora bien, pasaron mucho tiempo para que llegáramos a un caniche, lógicamente. O inclusive hasta, me animo a decir, hasta algunas aberraciones, en donde en principio el origen del perro cumplía esa función. Después cumplía la función de guardia también, porque también servía, ¿no? Como son animales de grupo, al igual que nosotros, si alguien entra en mi casa, yo hago algo. Y cuando nos asentamos, comenzaron los problemas entre nosotros también, porque vos tenés más que yo. Mejor cosecha, tuviste mejor semilla o sabés más que yo, no lo sé. Y bueno, te voy a tener que ir a robar. Y el perro, el barra lobo, empezó a avisar que venía gente. Entonces tenía una segunda función. También empezamos a ver de que tenía un olfato increíble y bueno, che, ¿qué pasa si hacemos este perro con este perro? Y a su vez se había iniciado la expansión de la cultura y de información. Entonces aparecía un perro que se desarrolló en determinado lugar, que tenía tantas características, con otro de otro lugar, y si juntamos estos dos, mirá cómo huelen. Bueno, entonces me sirven para rastreo. Listo, buscame vos los bichos y avisame, qué sé yo, así no ando buscando más las huellas, etc. Entonces ya empezaron a tener varios laburos, obviamente todos vinculados a lo que me sirve para sobrevivir. Después, si querés los tamaños, vos, vamos a pelearnos, vamos a darnos la contra tal, porque están de vivo. Conozco 2 perros que son, no sabés lo que son. Bueno, están grandotes y vamos a cruzarlo, que me salgan más perros. Los perros están descritos en la historia como también guerreros, así como elefantes en los persas, así como algún otro animal, que no se me ocurre ahora. Entonces ya teníamos varias funciones, ¿no? También necesito perros chicos porque quiero agarrar animales que se meten abajo de una madriguera. Pero estamos haciendo perros para una guerra. Bueno, pero vamos a buscarle la vuelta, a achicarla. ¿Quién uno más chico? Bueno, tenemos perros para sacar animales de un lugar. Después pasamos a... bueno, un montón de cosas que estoy obviando, obviamente. Después pasamos a decir, bueno, tengo ganas de cazar, pero no te van a ir a buscarlo. El primer sedentarismo. Ponele. Che, y si juntamos un perro ahí que le guste de ir a buscar cosas y la traiga. Bueno, vale. Entonces ya también intervenía en la casa. Y llegamos hoy a aberraciones. En donde hay perros que no pueden procrearse por sí mismos. En donde hay perros que por seleccionar ya por belleza. Y eso es cuando... creo que es un aprendizaje, que es que no siempre seleccionar por belleza te trae buenos resultados. Porque la belleza hizo de que todos esos perros que tenían su belleza sean mucho más funcionales, por lo tanto adaptados, porque nosotros buscábamos la funcionalidad. Pero ahora buscamos que mida 22 centímetros y que tenga la colita así y el pelo que no sé qué. Por ende, estamos obviando otras cosas que también van en ese viaje, que terminan en enfermedades hereditarias, en enfermedades que asociadas a distintas razas y demás. Pero eso no es tan viejo. Tiene un comienzo bastante cercano, si hablamos de 30.000 años. Sin embargo, el chihuahua y el gran danés son la misma especie, aunque nos parezca extraño, y uno diría, para mí esto es más parecido a un hámster y el otro es más parecido a un pony. No, son los dos perros domésticos. Grandes urbes, empiezan a haber situaciones en las que empezamos a vivir en lugares mejores, más frondosos, empezamos a vestirnos, y eso nos hacía más o menos importantes dentro de nuestro sistema social, como ocurre ahora, pero un poco antes. Empiezan diferentes formas de organizar el pueblito, y el perro obviamente empieza a ser optado para determinada manera, pero también para esto de fomentar, que aún sucede. Sí, ves ahí un coso cuadrado caminando por la Rambla y tiene un pitbull ahí mostrando la virilidad. No estoy estigmatizando, pero eso a veces sucede. En esa época lo mismo. Hasta antes del siglo XIX, no existía ni el 80% de las razas que vemos ahora. O sea,
Después del siglo XIX aparecieron las 320 razas que conforman las 400 que hay en promedio. Así que ahí aparecieron. ¿Qué sucede básicamente en el siglo XIX para que esto cambie rotundamente? Bueno, primero empiezas a haber competencias de belleza, de perros. A ver, mirá qué lindo mirá este otro. Mirá aquel traído de no sé dónde, nunca lo había visto, qué raro, etcétera. Es como un desfile de Giordano de perros. Entonces, con premios, ¿no? Y reconocimiento y demás. Y también aparece como una especie de, si se quiere, me da como... Es como el primer hecho medio nazi del asunto, que es, bueno, esta raza va con esta raza, amigo, ya está, vamos a separarla, vos que sos divino, vos con esta raza, y se empiezan a independizar, ¿sí? Nadie entra a mi raza, nadie entra a la cosa, no sea cosa que se mezclen, y empieza el fanatismo y se funda el Kennel Club, y demás, y dice, ya no es el más lindo de los perros, ya es el más lindo dentro de tu raza. O sea, tenés este pelo mal cortado, por lo tanto sos más feo que el otro, en fin, y todo ese fanatismo. Además da un estatus social, o sea, símbolo de clase media alta. El granjero no tenía caniche toy, porque lo seguía usando como funcionalidad. Y dos perros, en esto de que vivíamos en sociedad un poco cada vez más cercana, el bar cada vez quedaba más cerca, y empezamos a ver que también me sirve el Toby acá, porque no siempre se labura, y el perro también empezó a mirarnos como a veces no nos mira nadie, empezó a mimarnos cuando no nos mima nadie. Imagínense en esa época en donde no me lo contó nadie, me lo contó... No, mentira. O sea, uno sabe que había gente que la pasaba muy bien y había gente que la pasaba muy mal, como ahora. Y empezó el concepto de, bueno, vos además de todo sos compañero, me ayudás en algunas cosas. Y volvemos al inicio. Ya ahí empezó a lograr algo que hizo de que yo no pueda ser veterinario con mi perra y un médico difícilmente pueda atender a su hijo. O sea, ya me entraste al corazón. Entonces, a partir de ahí, inseparable. Pero bueno, nos estamos yendo un poco a veces de las manos y tenemos razas que se comportan distinto, tienen funcionalidad distinto, tienen problemas distintos, siendo la misma especie. Y esto es básicamente debido a que tenemos un perro que puede pesar 1 kilo y otro de 90, y nos tenemos que hacer cargo de que tanta manipulación en algún momento iba a ser mal. Llegamos hasta el día de hoy en donde el perro tiene mutualismo, tiene especialistas por suerte, tiene alimentos balanceados, tiene un podcast y un podcast, porque es tan importante para nosotros, pero todavía sigue siendo la otra especie que se entiende, porque no es cualquier domesticación, es una domesticación muy especial. Y bueno, espero que haya quedado, por lo menos les haya gustado el cuentito. Abrazo. Podcan y Podcat, con Pablo Russo Seaviaga. Presentó Veterinari HPM, la nueva generación en alimentación de mascotas de Laboratorio Virbac. Edición Fabricio Piaggio. Fue una producción de Magnolio Podcast.